Izuku Midoriya caminaba calmadamente por un parque público situado en el centro de Musutazu, era una emoción que no resaltaba mucho en su vida, la calma. Pero a pesar del caos en el que vivía el chico y de las miles de preocupaciones que reinaban su mente, había tomado una decisión totalmente contraproducente, algo que Izuku Midoriya nunca hacía. Había dormido 10 horas del tirón, había tomado un desayuno nutritivo y ahora estaba dando un paseo relajante. Su mente había estado tan ocupada, problemas tras problema, pelea tras pelea. Y recordó las palabras que su madre le había dicho hace ya mucho tiempo. A veces es mejor parar, y tomarse un descanso, luego volver a intentarlo desde otra perspectiva que sabía eran sus palabras, que necio se sentía al no haberlas aplicarlas hasta un punto en que estuvo a punto de colapsar. Pero ahora que se había tomado un instante para él mismo, su cerebro parecía volver a funcionar. Lo primero y más importante, Kanta Ozaki estaba vivo y coleando, hace unos días lo había comprobado muy bien, en cierto modo eso le quitaba un peso de encima, no era un asesino, aunque en su momento habría sido capaz de todo, no lo era. Pero esto planteaba otra pregunta, ¿por qué diablos Taozaki estaba vivo, y más aún, por qué Nendo y Calamardo no estaban bajo custodia policial? Estaba claro que eran sedientos, por cómo Izumi había actuado debían de estar bajo las órdenes de su querido padre, y Shigaraki y su liguilla probablemente también. Esto le llegaba al siguiente punto, como habían sabido dónde y cuándo iba a encontrarse, Izuku dudaba mucho que Shigaraki se hubiese dedicado a poner bombas en cada heladería de Tokio. A esta pregunta le había encontrado solución fácilmente, había dos opciones, o le habían seguido, o le habían pinchado el teléfono. La primera era improbos ya que seguía vivo, así que Izuku se había visto obligado a deshacerse de su teléfono, muy a su pesar, ya que había perdido su mejor pista para encontrar a Izumi, ese maldito auricular que había decidido desaparecer. Pero si esto parecía suficiente faena, el hecho es que los problemas de Izuku no acababan aquí, al parecer el director de la UA, el tipo más inteligente en el que Izuku podía pensar, llevaba encaprichado con él Dios sabe cuánto tiempo, y estaba cooperando con la policía para darle caza. Había estado horas reflexionando sobre el tema, era evidente que habían relacionado a Midoriya con todo esto por culpa de esa muestra de sangre que les hizo analizar, pero, Bansky. Lo único que se le ocurría al peliverde era que lo hubiesen visto junto a él en algún momento, de todas maneras, ahora tenía que tener el máximo cuidado posible, si habían reabierto la investigación sobre su desaparición, las calles pronto dejarían de ser un lugar seguro para él. Aunque tenía en mente varios planes para lidiar con eso, decidió centrar toda su energía mental en Izumi. Estaba paseando alrededor de un pequeño lago artificial cuando cayó en cuenta de algo, Twice. Ese hombre, el que le hacía los trajes, tenía un quirk exactamente igual al de Taozaki, Izuku había sido un fanático casi enfermizo sobre las particularidades así que, si él decía que ver dos peculiaridades tan parecidas fuera de lazos familiares era casi imposible, era porque era cierto. Conclusión, Taozaki y Twice debían de ser familia, Twice se había convertido en un hilo, e Izuku pensaba tirar de él hasta llegar a su hermanita. Izuku sprintó dirección al taller, esto era algo, darle esperanza a un desesperado no siempre sale bien. El tiempo pasó rápido para el peliverde, no sabía exactamente cuánto tiempo le tomó llegar hasta el estudio, pero no debió ser mucho, de todas formas cuando entró estaba sudando y tenía la respiración acelerada. Tengo que verlo, bajo. Anuncié a la mujer que había en el barra y escuché que me echaba un grito, pero lo ignoré. Bajé las escaleras de 3 en 3 hacia el sótano, encontré al rubio allí, fumándose un cigarrillo mientras manejaba una máquina de coser. Inmediatamente centró la atención de mí, yo estaba con el ceño fruncido y los puños apretados. Lo siento señor, no he podido evitar que, comenzó a decir la mujer que me había seguido escaleras abajo, la silencié con una mirada mortal. Fuera dije con un tono que no sabía que podía emitir, un tono tranquilo pero mortal, calmado pero amenazante. El poder de mis palabras dejó a la mujer en shock, y lentamente se dio media vuelta y se fue. Entonces miré a Twice, me di cuenta de lo mucho que se parecía a Taozaki, ambos eran rubios y corpulentos, aunque ahora que se daba cuenta Twice parecía más mayor que cuando lo había conocido, tenía ojeras y no se había afeitado. Dejó la máquina de coser y sacudió la ceniza de su cigarrillo en un cenicero que estaba repleto de colillas, el hedor a humo en general del sótano aún inundaba los sentidos del peliverde, era una sensación horrible. ¿Qué quieres Deku?, preguntó Twice con desgana, mientras daba una larga calada. Yo relajé un poco mi ceño, estaba tratando a este hombre como culpable y aún no sabía nada. Kanta Ozaki dije simplemente.
Twice expulsó una considerable cantidad de humo, lentamente. No me suena, anunció y se levantó de la silla. Izuku avanzó hacia él y le sujetó de la muñeca con fuerza. ¿Qué haces, chaval? Suéltame, dijo Twice confundido e intentó zafarse y yo respondí ejerciendo más presión. Cuando Twice me miró a los ojos pareció comprender algo, estaba mirando a los ojos de un chico roto, desesperado. Está bien, muchacho, dijo Twice levantando las manos en señal de rendición. Izuku lo soltó y retrocedió un par de pasos, aunque seguía con una actitud de máxima cautela, estaba vigilando alerta a Twice, como un felino que vigila a su presa. Twice me miró incómodo pero se dio la vuelta y abrió un par de cajones, rebuscó un poco hasta dar con un papel arrugado y amarillento. El hombre lo lanzó y prendió un nuevo cigarrillo. Agarré el papel, era una fotografía, la imagen mostraba a dos chicos idénticos de no más de 10 años, estaban sonriendo a la cámara. Kan es mi hermanito, dijo el rubio mientras expulsó tal cantidad de humo que hizo que Izuku tosiera. Me relajé un poco, no podía evitar sentirme un poco culpable, casi lo mato. Lo siento, dije yo. Twice negó, nos distanciamos cuando padre y madre se divorciaron, si lo quieres muerto no esperes mi ayuda, aunque lo entiendo, es capullo, dijo mientras finalizaba su segundo cigarrillo y alargaba el brazo para tomar otro. Izuku sacó su teléfono y entró a la galería, buscó un selfie que se había hecho con su hermana y le entregó el dispositivo a Twice. Ella es mi melliza. Digamos que está metida en un buen lío, y tu hermano es la única pista que tengo para encontrarla. Twice me inspeccionó con la mirada y luego suspiró, lo siento chico, no puedo ayudarte, apreté mis puños con frustración. Tu hermano, ya no es el mismo de siempre, cierto, dije con voz suave. Sentí que los músculos del rubio se tensaban. Ten cuidado con lo que dices, chico, advirtió con cautela. Estoy seguro que tú también pensabas que había muerto, y entiendo que no quieras ayudarme por eso, pero se has juntado con gente muy mala y lo han transformado en un sediento. Twice se levantó de la mesa y me tensé, pero no pude hacer nada cuando un clon me agarró del cuello y me hizo un mataleón. Mi cosquilleo no me había avisado, probablemente debido a que la cantidad de humo que se había estado acumulando bombardeaba mis sentidos. Este tío era listo. Llevé las manos instintivamente a su brazo para tratar de respirar, estaba tan calmado como mi cuerpo me permitía. Tienes derecho a odiarme, dije con dificultad. Pero escúchame, P, por favor, quizá podamos salvar a nuestros hermanos, GHS, pero necesito tu ayuda, P, por favor, dije con tono suplicante, estaba a punto de zafarme yo mismo, apenas podía respirar, pero quería ganarme la confianza. Entonces el hombre aflojó el agarre y me dejó marchar. Más te vale empezar a hablar antes de que me arrepienta, dijo él y apagó su cigarrillo. Me senté frente a él y le expliqué con lujo de detalles lo que sabía acerca de los sedientos, era difícil leerle pero parecía haberlo hecho pensar. Eso es interesante, chico araña, vamos a hacer esto, tú y yo vamos a trabajar juntos hasta que recuperemos a nuestros hermanos y luego volveremos a ser extraños, ¿entiendes?, me dijo finalmente. Yo asentí con satisfacción hasta que me di cuenta de cómo me había llamado. Oh, vamos a ver, manager de Spider-Man. Ese maldito grafitero se piensa que soy idiota, respondió al ver mi expresión. Me rasqué la nuca. No te preocupes, secreto sastre, cliente, aseguró y yo asentí, tampoco es como si tuviera otra opción. Bueno, volviendo al tema de Taozaki, no sé por dónde empezar, admitió Izuku. Por suerte yo sí, hace una semana mi hermano me visitó, estaba muy sorprendido porque pensé que estaba muerto, quería un traje nuevo, le pregunté para qué y me contó que se había unido a la Liga de Villanos y tenía que prepararse para una misión, traté de convencerle de que era una mala idea, pero tuvo uno de sus arrebatos, compartimos el mismo Kirk, pero él no está preparado para manejarlo. Bueno, el caso es que desde ese día estuvo ilocalizable, hasta que ayer me visitó ese repugnante tipo, Shigaraki o algo así, vino acompañado de Kan y este era como su perrito faldero, ni siquiera me miró, parecía drogado, se llevaron los trajes y se fueron. Twice terminó su relato. Izuku se llevó la mano a la barbilla, pensativo, ¿tienes alguna idea de dónde puede ser esa misión?, preguntó. ¿Dónde no? Pero ese tipo loco mencionó que sería mañana al anochecer, creo que quieren reclutar a alguien, no dejaba de farfullar cosas sobre un chico explosivo perfecto para él o algo así. Abrí los ojos con fuerza, no conocía a muchos chicos explosivos, inmediatamente saqué mi nuevo teléfono y marqué al número de Eraseread. ¿Qué haces?, preguntó Twice. Recibí la respuesta del contestador, mierda, farfullé. Twice me miraba con cara de estar buscando una explicación.
Sea quien están buscando, se llama Katsuki Bakugou, es un alumno de la UA, ahora mismo están de campamento, probablemente la liga quiera que reine el caos y de paso tratar de llevárselo, digamos que puede ser un poco agresivo. ¿Has llamado a alguien que está en ese campamento?, preguntó el rubio. Yo asentí. Eso puede ayudarnos, hay pocos lugares en Tokio donde no llega a la señal, dijo, mientras sacaba un portátil y abría Google Maps. Suponiendo que no han salido de la ciudad y sus alrededores, deben de estar en algún sitio donde no llegue la señal de las torres. Trabajé de electricista así que algo entiendo, murmuró mientras tecleaba. Izuku conocía el programa de la UA a la perfección, durante 10 años había sido su sueño entrar y estudiar allí para convertirse en un héroe. Así que obviamente sabía que en el primer año se organizaba un campamento para entrenar y normalmente participaban en él algunos héroes profesionales. ¿Eso no es el terreno de las Pussycats?, preguntó Izuku señalando a una de las zonas que Twice estaba marcando en el mapa. Me parece que sí, ¿por qué? Pues que no han tenido mucha participación últimamente, esos terrenos son privados así que los alumnos podrían utilizar sus dones sin problemas. Además, un terreno boscoso sumado a heroínas que controlan la tierra parece una buena combinación, apuesto que ese es el lugar donde se celebra el campamento de la UA. No está mal para un crío, dijo Twice mientras se reía. Tampoco está mal para un electricista. Izuku y Twice comenzaron a preparar una estrategia, no salieron de ese sótano ni para comer ya que apenas tenían tiempo, la entrada a las tierras estaba a 2 horas de allí pero es que luego tenían que atravesar un bosque hasta llegar al campamento, el cual dedujeron se encontraba en el dentro del terreno. Era evidente que ellos dos no podrían con la liga de villanos pero no estaban solos, su objetivo era avisar antes posible a los profesores para minimizar los daños y evidentemente recuperar a Taozaki y a Ifumi. Oye Twice, ¿podrías darme algunos detalles sobre tu Kirk?, preguntó Izuku en cierto punto de la noche, él ya le había explicado a su compañero sobre sus poderes. Claro, mi Kirk se llama Doble, puedo crear un duplicado de barro de cualquier cosa, no importa si está viva o muerta, pero necesito saber sus medidas y sus características exactas. Apuesto que tu trabajo como costurero es muy útil con eso, dije yo. Él asintió. Entonces, si creases un duplicado de mí, ¿sería capaz de usar mis poderes? No con el grado en el que el usuario original los usa, pero sí, le miré muy sorprendido y reprimí el impulso de comenzar un discurso sobre lo alucinante que era su Kirk. Después de una larga noche trabajando, chico y hombre estuvieron satisfechos con el plan que habían armado, aunque eran conscientes de la poca información que tenían y de que todo podía irse a la mierda con cualquier pequeño desliz. Twice le había hecho unos ajustes al traje de Izuku para esta ocasión, había añadido un cinturón táctico donde guardaba multitud de objetos y había añadido refuerzos en las articulaciones. Izuku se puso su nuevo traje bajo ropa normal y Twice se puso ropa técnica de montaña. Ambos salieron a las 6 de la tarde en el coche del mayor. Apenas habíamos dormido un par de horas y comido un par de exámenes instantáneos. Izuku había tratado de llamar tanto a Eraser como a Kirishima al menos unas 20 veces pero no había manera. ¿Todo bien, niño?, preguntó Twice sin apartar la mirada de la carretera. Observé el paisaje, todo era muy verde. Sí, es solo que estoy cansado. Todo va a salir bien, afirmó con firmeza el mayor. Madre mía, esta máscara es lo menos a la moda que he visto en mucho tiempo, se quejó Toga, una adolescente rubia con coletas y expresión de locura. Son compradas en el mercado negro, deberías preocuparte porque funcionen, no por si diseño, regañó Mustar con sarcasmo. Toga lo ignoró. ¿Podemos empezar ya, por favor? Me muero de ganas de hacer nuevos amigos, gritó con excitación. Tendrás que esperar un poco más, cuyo Davi, la liga de villanos ya cometió un error al atacar la USG con una panda de aficionados, además aún faltan 3 invitados de la fiesta. El chico esbozó una sonrisa socarrona, la noche cayó sobre el campamento, era la tercera noche y después de cenar los alumnos que no habían reprobado se enfrentaban a una prueba de valor que consistía en un recorrido por el bosque. Por supuesto, lo mejor para un ataque es que los alumnos estén desperdigados por un terreno frondoso y de difícil acceso. Bueno, supongo que no puedes planear una defensa si no sabes que te van a atacar. Twice e Izuku habían escalado hasta llegar a una cresta de la montaña. Twice estaba observando el perímetro con unos binoculares. Es curiosa la sensación de la calma antes de la tormenta, sobre todo cuando los afectados no tienen ni idea de lo que se les viene, la indiferencia puede ser un sentimiento agradable.
Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando sentí que se me erizaban los pelos de la nuca, giré mi cabeza bruscamente hacia una cueva y traté de aguzar mi vista, mi sentido me avisaba de algo. ¿Qué pasa?, preguntó Twice. Allí, en esa cueva, déjame los prismáticos, reclamó el peliverde. Al observar a través del aparato no pudo imaginarse una peor situación, había un chico de unos 5 años y una masa de músculo se acercaba hacia él. Mierda, Izuku maldijo y le pasó los binoculares a Twice. Mierda, corroboró Twice cuando comprobó la situación. Ese es Gotoi Masuho Aka muscular, es un villano rango A, explicó, e Izuku le miró con una ceja levantada. No es que los héroes quieran que un tipo como yo haga sus trajes, de algo tengo que comer, se excusó pobremente. Izuku negó, de cualquier manera ese niño no entraba en el plan, tengo que sacarlo de allí, vas a estropear el plan, masculló el mayor. Te digo yo que si esa mole llega al campamento sí que va a estropear el plan, dame 2 clones y 5 minutos y me libraré de él, el plan sigue como antes, Izuku dijo con determinación. Twice no tenía muy claro cómo pretendía este niño deshacerse de alguien como muscular, pero, aunque apenas le conociese, tenía muy claro que no iba a hacerle cambiar de opinión. Está bien, aceptó con un suspiro y creó 2 clones de Izuku. Crearé a los demás poco a poco y les daré las instrucciones, ten. Dijo y le tendió un comunicador a Izuku que se puso en la oreja antes de bajarse la máscara. Goto es muy peligroso, pero también muy tonto, confío en que sabrás aprovecharlo bien, dijo como último consejo. Él junto a sus 2 clones se abrocharon unas mochilas que contenían un paracaídas para bajas alturas y sin pensárselo mucho saltaron. Izuku se había acostumbrado a las alturas, así que no dudó cuando alcanzó la altura mínima para tirar de la correa y abrir el paracaídas. Maniobró con torpeza hacia la pequeña cueva, y Masuhi estaba a punto de llegar. XXX Kota se encontraba en su escondite secreto observando la luna, no soportaba que esos aspirantes a eruchos estuvieran aquí. La voz de su tía interrumpió sus pensamientos. Kota, por favor regresa rápido al campamento, sé que estás disgustado y lo siento mucho, pero de verdad necesito que vuelva, y dejó de escucharla cuando un hombre gigante apareció frente a sus narices. Vaya, vine buscando carnada pero no esperaba encontrarme algo así, dijo muscular con voz grave. Bonita gorra, chaval, ¿me la cambias por mi máscara?, preguntó mientras se la quitaba para dejar ver su rostro. Kota emitió un sonido confuso, cuando vio la cara del tipo se quedó en estado de shock, sabía quién era, lo sabía muy bien, él era el asesino de sus padres. En unos segundos revivió todo lo que había tenido que pasar por su culpa. ¿Eres tú, maldito?, dijo con un hilo de voz. Muscular le miró con una sonrisa tétrica y alzó su puño hacia él, lágrimas comenzaron a caer libremente por su rostro, mierda, iba a morir. Apenas un segundo antes de que su puño mejorado lo matase algo le agarró. Fue confuso y todo pasó muy rápido, sonó una pequeña explosión y una granada comenzó a liberar humo negro impidiéndole bien. Respira lo mínimo posible, no te preocupes, vas a estar bien, una voz suave y tranquilizadora le dijo. Abrió ligeramente los ojos para ver un enmascarado que le resultó familiar. ¿Eres ese héroe?, Spider-Man murmuró. El enmascarado negó, lo siento chico, pero no soy un héroe, aunque igualmente te sacaré de aquí, estate tranquilo entonces. Y Masuhi apareció de la nada y le dio una patada a mi clon deshaciéndolo al momento. Mierda, esto no iba a ser tan fácil como pensé. Me interpuse entre muscular y el niño y recibí un golpe en mi pecho que me dejó sin respiración y me envió volando contra la pared. Este tipo era muy fuerte, casi tanto como un Nomu. Izuku cerró los ojos, su clon seguía escondido, tenía la ventaja. Se movió entre el humo golpeando a muscular. Maldita araña, muéstrate como un hombre. Gritó el villano. El villano comenzó a agitar el aire con sus brazos, estos habían triplicado su tamaño, estaba comenzando a disipar el humo. Si eres tan hombre, ¿por qué no te ha mandado solo para completar la misión? Parece ser que no confían en ti, colega. Dije en tono burlón, estaba seguro de que conseguiría que liberase alguna información. Al parecer el crío había logrado colocarse a mi espalda. No necesito a todos esos idiotas, además no solo he venido a por Setal Bakugou, he venido a divertirme y voy a empezar contigo, jajajajaja. Esquivé uno de sus golpes, no acababa de comprender cómo hacía este tipo para moverse tan bien sin usar su visión. Apuesto a que Shigaraki te tiene de perrito faldero, le grité a la vez que tomaba propulsión para darle una patada, pero él logró agarrarme del tobillo y golpearme en encontrar suelo. Ese cobarde ni siquiera ha venido, ha mandado a su escuadrón de la muerte a hacerle el trabajo sucio, dijo. Este asunto parecía divertirle demasiado, aunque notaba en su voz que cada vez están más enfadado. ¿Twice has escuchado eso? Escuadrón no suena bien, deben ser al menos 5, dije en un susurro.
Te copió Deku, los clones A y B están en camino, más te vale darte prisa si no quieres que esto acabe en un baño de sangre. Ya voy, dije mientras intentaba que no me reventaran la cabeza. Pelear mientras protegía a una persona no era muy fácil. Disparé mis redes a máxima velocidad y enredé al tío en un capullo, pero su musculatura volvió a crecer aún más y se zafó con facilidad. Además aprovechó para empujarme contra la pared y me dejó sin respiración por unos segundos. Se acercó con aire de ultratumba hacia el niño. «Tú mataste a mis padres», gritó el chico entre lágrimas. «Pero bueno, no me digas que tú eres el hijo de esos héroes de pacotilla, los Uaterost, pero bueno, esto debe ser el destino», dijo divertidísimo. «Mira lo que me hicieron tus papaitos, para ser tan inútiles no lo hicieron tan mal», dijo señalando a su ojo artificial. «Supongo que esto es una señal para que te haga lo mismo antes de matarte, jajajajaja». El niño gritó de frustración y eso me devolvió las energías. Este tipo era un psicópata. Le golpeé con mis piernas en la parte posterior de su nuca y apenas lo notó, antes de golpearle lo máximo posible antes de que me agarrase y me empotrase contra el suelo. «Corre», le pedí al crío con las pocas puertas que me quedaban, pero estaba paralizado. Muscular comenzó a no golpearme en la cara, golpe, y mi boca comenzaba a llenarse sangre, ese sabor metálico tan familiar. Mi cabeza daba tumbas, pero no era momento de rendirse. Golpe, la cara de Izumi vino a mi mente, golpeó, golpe, la de Twice vino, él estaba arriesgando probablemente más que él, no podía decepcionarle. «Ahora», grité con mis últimas fuerzas. Mi clon entendió la señal y utilizó una roca para golpearle en la cabeza. Eso pareció atontar a Imasuji, se le había abierto una brecha de unos 15 centímetros en la frente y estaba sangrando. Aproveché para zafarme de su agarre, me dolía la cabeza y estaba mareado, pero no había tiempo para malestar ni para recuperarse. Mientras Muscular me pegaba una paliza, había estado disparando mis redes sin parar hacia sus pies y ahora estaban pegados firmemente al suelo, una montaña de hilos que casi le llegaba hasta las rodillas que mantenían preso. No lo pensé, este no era un tipo normal, no tenía que preocuparme por matarlo, así que no era necesario contener la fuerza. Le agarré del pelo ensangrentado manchándome el traje y comencé a golpearle tan fuerte como él lo había hecho conmigo. Recordé lo que el chico había dicho, este hombre había matado a sus padres y en donde este golpeé más fuerte una y otra vez. Cuando la luz se fue de sus ojos, decidí que había sido suficiente y me hacía hacia el chico, había miedo en su mirada, no sabía si era por el villano o por mí, aunque realmente tampoco había tanta diferencia. «Lo siento, no tendrías por qué haber visto eso», dije arrodillándome a su altura, los ojos de mi máscara estaban manchados con sangre, así que no debía ser una imagen muy tranquilizadora. El chico no me respondió. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Kakota», dijo titubeante. «Deku, tienes que salir de allí, hay dos villanos en el claro principal, el bosque está en llamas y han extendido una especie de gas, si das toda la vuelta al bosque y entras por atrás deberías llegar al edificio del campamento sin cruzarte con ningún villano, así podrás dejar al niño, pero tú tienes que irte». La voz de Twice sonó en mi oído. «Escucha, sé que no confías en mí, pero esta copia mía te llevará a un lugar seguro». «No tenemos tiempo», le dije, sabía que no podía hacer comprender algo así un niño tan pequeño, pero no había de otra, sentía que mi deber era al menos avisarle. «¿Por qué me has salvado? ¿Ni siquiera me conoces?», preguntó el niño. «Es porque ese es mi trabajo», Kota dijo con simpleza, y mis palabras parecieron desencadenar algo en el chico. «Ahora vas a tener que ser valiente por mí, ¿sí?», le dije y él asintió lentamente. Mi clon lo tomó a caballito y comenzó a correr. «La mole andante ya no se levanta y el chaval está asegurado, uno menos», dije a través del intercomunicador.